Hola a todos. Bueno, primero que nada quería dar las gracias al directorio del capítulo chileno del American College por la invitación y la oportunidad de presentar. Me pidieron que presentara acerca de el tema de lesión de vía biliar, diagnóstico, alternativas de manejo y reparación. Eh, bueno, en primer lugar, esta presentación no va a ir a el tema de prevención, que es un gran tema, sino que como es una charla de 20 minutos, vamos a dedicarnos más a los objetivos del impacto clínico de una lesión de vía biliar, el diagnóstico, el manejo inicial, cuándo se debe derivar una lesión de vía biliar. Y en cuanto al manejo y reparación, vamos a hablar de reparación temprana versus tardía, cuándo ocupar drenaje transparieto hepático, cuándo se debe hacer una cirugía de reparación, el momento de la reparación y qué tipos de reparaciones, cuándo se debe realizar una resección hepática y en qué circunstancias se considera un trasplante hepático. Hay una excelente página web que se llama preventbdi.org, que es una guía al consenso, a la conferencia de consenso del American College del 2018, que muestra todas las recomendaciones para prevenir una lesión de vía biliar. En cuanto a la incidencia de lesiones de vía biliar en colecistectomía abierta está determinada en un 0.1 a 0.2% y en colecistectomía laparoscópica es hasta un 0.5%. Aproximadamente una de cada 200 colecistectomías. Ese impacto clínico es altísimo y frecuentemente es subestimado. La mortalidad durante el primer año después de una lesión de vía biliar es hasta el 26%, en un estudio, el JAMA del 2003, que juntaron 1.500.000 colecistectomías laparoscópicas, de las cuales 8.000 lesiones de vía biliares fueron diagnosticadas. La sobrevida global a 9 años es solamente de un 19%. Esperamos que eso haya disminuido en los últimos 20 años, sin embargo esa cifra es bajísima. Y los pacientes que desarrollan una lesión de vía biliar versus los pacientes de colecistectomías laparoscópicas sin complicaciones tienen 62 veces mayor mortalidad por colangitis, 4 veces mayor mortalidad por enfermedad hepática de cualquier tipo, 2.6 veces la mortalidad por cirrosis y 5 veces la mortalidad global versus pacientes sin complicaciones. Cuando uno evalúa el impacto clínico, no solamente es el impacto de la mortalidad y morbilidad física, sino que también de la funcionalidad física, emocional, y esa se ha evaluado en estos círculos que ven ustedes aquí en test de calidad de vida, en donde se muestra que inmediatamente después de una lesión de vía biliar, esa funcionalidad física y emocional disminuye a aproximadamente un 20%, que es el círculo azul, y eso aumenta después del año y hace un plató que aumenta bastante desde el año hasta los 5 años y de ahí en adelante. Sin embargo, uno puede ver en esta representación cómo nunca vuelve a su basal en promedio, y que es un impacto de por vida. El diagnóstico, a pesar de que tiene mejores resultados cuando el diagnóstico es intraoperatorio, eso sucede solamente en un 23% de los casos, y en un 77% el diagnóstico es postoperatorio. Y ese diagnóstico depende de si es que es agudo o diferido, puede presentarse como ictericia obstructiva en un 26% de los casos, como un bilioma, una fístula biliar o un biliperitoneo en un 30%, y como colangitis en un 32%. Cuando ya el diagnóstico es diferido,
puede ser ya sea por una estenosis biliar crónica, falla hepática, abscesos hepáticos, cirrosis o atrofia de un segmento inadvertido. En cuanto al diagnóstico intraoperatorio, y ante una sospecha de una lesión durante una colecistectomía laparoscópica, hay 3 pasos que son recomendados por el doctor Marcel Sangüesa, gran cirujano hepatobiliar de nuestro país, que me parecen muy claros, que es, número 1, detener la cirugía y realizar una colangiografía intraoperatoria. Número 2 es pedir ayuda a un cirujano con experiencia en reparación de vía biliar. Si es que ese cirujano está en el centro, perfecto. Si no está en el centro, hacer un llamado, parar la cirugía. Siempre se puede hacer eso para poder guiar el mejor manejo. Y número 3, considerar si la situación no es favorable para una reparación inmediata, no agravar la lesión y solo dejar drenajes, cerrar y derivar. Cuando el diagnóstico ya es postoperatorio, se ha visto que los patrones de derivación son subóptimos, ¿ya? Este es un estudio del Annals of Surgery del 2005 que demuestra que solo un 20% de los pacientes son derivados de manera inmediata, el 58% son derivados dentro de un mes, y 40% se somete a procedimientos previos a la derivación, ya sea anastomosis término-terminal, que incluso como cirujano de trasplante a mí me parece que la anastomosis término-terminal no es la mejor alternativa frente a una lesión de vía biliar. 39% hacen derivaciones biliodigestivas previo a la derivación y 22% hacen exploraciones pero sin repararla. El tiempo promedio de derivación son 29 días. Sin lugar a duda, este estudio demuestra que esos números pueden mejorar y debieran se debiera de esperar una derivación mucho más oportuna. En cuanto a los tipos de lesión de vía biliar, los patrones de lesión son lesiones mayores en un 75%, y lesiones menores en un 25%. Y esas lesiones menores en general son filtraciones del conducto cístico en su mayor medida. La lesión clásica de vía biliar es una lesión excisional, vale decir, es el clásico error de confundir el colédoco con el conducto cístico. En ese clásico error hay un problema de percepción donde en primer lugar se rodea y se clipea el colédoco distal, seguido por una disección que en vez de ir hacia el triángulo de Calot va hacia el ilio hepático. A veces se ponen clips y se corta la arteria hepática derecha en vez de la arteria cística, y finalmente se hace un clip al colédoco proximal y se corta. Esa es una transección completa, que es la lesión más clásica y tiene que ver con la percepción visual. Este es un estudio que se hizo en UCSF, que hicieron un gran trabajo de mirar muchos videos de lesiones de vía biliar y concluyeron que en el 97% de los casos no es un error de juicio clínico, sino que más bien es un error de una ilusión, como una percepción visual, que es algo bastante común en humanos, en donde, por ejemplo, en este diagrama, a la derecha, se tiende a ver un triángulo blanco invertido, siendo que no existe un triángulo blanco dibujado y simplemente es una percepción de acuerdo a la presencia de otros factores en el dibujo. En este dibujo de abajo, por ejemplo, se ve frecuentemente un perro, cuando en general este dibujo solamente es una colección de puntos, y básicamente cuando el humano ve esa figura, ya no puede dejar de verla.
En cuanto a la clasificación de las lesiones de vía biliar, la clasificación que más se ocupa internacionalmente es la modificación de Strasberg a la clasificación de Bismuth, que clasifica en lesión tipo A cuando hay una filtración del conducto cístico o de un conducto hepático menor al lecho vesicular. Fístula B o C si es que hay una oclusión o transección de un conducto hepático derecho aberrante. Fístula, lesión tipo D cuando hay una lesión lateral al conducto hepático común. Y lesión tipo E de cuando hay una lesión de las vías biliares mayores, ya sea mayor a 2 centímetros de la confluencia biliar, sería tipo 1 de Bismuth, menor a 2 centímetros de la confluencia sería tipo 2, tipo 3 es cuando hay una lesión a nivel de la confluencia, pero que la confluencia quede intacta, tipo 4 es cuando hay una destrucción completa de la confluencia, y tipo 5 cuando hay una lesión de un conducto hepático derecho, además de la lesión del conducto hepático común. La prevención, como dijimos, lo vamos a dejar para otra charla, sin embargo, es muy importante hablar de la visión de seguridad. Esa es la técnica que con mayor evidencia ha disminuido la incidencia de lesiones de vía biliar. Y personalmente, a mí me parece que el seguimiento en la disección de la arteria cística hacia la vesícula permite asegurar que esa verdaderamente es la arteria cística, no la arteria hepática común, y permite medializar la arteria para poder hacer la disección del conducto cístico. Estas son las 19 recomendaciones de la conferencia de consenso. Sin embargo, las que más han demostrado evidencia de disminuir las lesiones de vía biliar son la visión de seguridad, cuando esta no es posible, hacer una colecistectomía subtotal por técnica directa, documentar la visión de seguridad con una foto o un video, eso te obliga a trabajar más por esa visión. Cuando hay dudas anatómicas, hacer una colangia intraoperatoria disminuye no la incidencia de lesiones de vía biliar, pero sí la extensión de la lesión, y aumenta el diagnóstico intraoperatorio de una lesión de vía biliar. Se usan también guías de estratificación de riesgo cuando hay una colecistitis aguda de alto riesgo. Se recomienda que haya un cirujano de mayor experiencia. En cuanto a la presentación clínica, si es que hay una sección de la vía biliar, en general eso se manifiesta con dolor, distensión, hilio, vómito, fiebre por biliomas en general, y cuando hay un cierre de vía biliar, eso ya se manifiesta como una ictericia, fiebre, dolor abdominal. Puede haber leve aumento de las pruebas hepáticas. El diagnóstico intraoperatorio se hace entonces deteniendo la cirugía, realizando esta colangiografía, pidiendo ayuda a un cirujano con experiencia y considerando derivar, poner drenajes y cerrar si es que hay una situación en que no podemos reparar. El diagnóstico postoperatorio se hace con imágenes y principalmente el concepto es pensar en lesiones asociadas, principalmente si es que hay alguna lesión vascular asociada. Se pueden hacer ecografías, angiotac, HIDA-scan, colangioresonancia o CPRE, que es una opción diagnóstica y terapéutica, todo en realidad dependiendo de la situación. El manejo en general, dependiendo del tipo de lesión, cuando son lesiones tipo A, el tratamiento precoz es volver al pabellón, o si es que es en el pabellón, suturar la filtración biliar del cístico o de un conducto hepático aberrante menor, y poner drenajes. El tratamiento tardío, dependiendo de si es que hay sepsis o no, es drenaje, esperar
y hacer un manejo endoscópico para disminuir la presión de la vía biliar. Los conductos de Luschka pueden ser de distintos tipos, aquí están las configuraciones, pero básicamente lo que representa son conductos subvesicales que muchas veces hay que manejar, ya sea suturándolos o drenándolos. En cuanto a el manejo de una fístula tipo B o C, donde hay un conducto hepático derecho aberrante que haya sido ocluido o haya sido cortado, el tratamiento precoz es la reparación con una derivación biliodigestiva. El tratamiento tardío, si es que ya está ocluido, es asintomático, simplemente observación, pero si es sintomático y presenta problemas, es una derivación biliodigestiva, y eventualmente hepatectomía o resección cuando hay alguna manifestación de necrosis u otras complicaciones. El drenaje transparieto-hepático puede ayudar en esa situación, sobre todo en los sintomáticos, para poder drenar la vía biliar, el conducto derecho aberrante que está lesionado, y poder diferir esa reparación. En cuanto a la lesión tipo D, hay que hacer una sutura, ya sea primaria o bajo sonda T. En tratamiento tardío, en el fondo es drenaje percutáneo, tratamiento de la sepsis, y si no hay estenosis, reparación; si hay estenosis significativa, una derivación biliodigestiva. El manejo de la lesión tipo E depende mucho de la situación, y lo importante es que tiene que ser con un equipo de experiencia, teniendo un lugar, momento adecuado, evaluar diferentes alternativas y considerar las lesiones no diagnosticadas. Muchas veces las decisiones dependen de si es que hay clips, a veces hay que hacer retiro de clips para poder entender bien cuáles son todas las lesiones, a veces hay que hacer ductoplastía, resecciones de vía biliar, o dependiendo de la situación, si es que vamos a hacer una anastomosis término-terminal, biliodigestiva, etc. Todo depende mucho de la lesión y cuán grave es. El momento de la reparación es sujeto de muchos estudios recientemente, sobre todo en Norteamérica hay mucha tendencia a la reparación tardía, y creo que es importante destacar que todos esos estudios en general tienen sesgos, y que depende mucho de quién reparó esa vía. Muchas veces la comparación no es una comparación muy adecuada, porque la reparación inmediata muchas veces es hecha por el mismo cirujano, que no es necesariamente un cirujano hepatobiliar. En mi experiencia, y creo que está muy bien dicho en este paper, el momento de la reparación no influye en el éxito, siempre que uno, se realice con una adecuada técnica; dos, el foco séptico esté resuelto; la reparación sea por un cirujano experimentado; y cuando hay peritonitis biliar o sepsis, esperar al menos 6 semanas, incluso 3 meses, antes de la reparación quirúrgica. ¿Quién debe realizar esa reparación? Podemos ver, hay un estudio que muestra que el 75% de los casos lo repara el mismo cirujano que hizo la injuria, y eso aumenta la mortalidad en un 11%. Cuando se hace reparación sobre la sonda T, el fracaso es de un 100% en este estudio. La reparación primaria por el cirujano, el éxito es muy bajo. Sin embargo, la reparación por un centro especializado es de un 94%. Claramente, la reparación por un centro especializado es mejor. En cuanto a las lesiones vasculares, la más frecuente es la lesión de arteria hepática derecha. El concepto es que se puede reparar si es que es diagnosticada a tiempo y se repara a tiempo, pero muchas veces no es necesario por la circulación colateral de la placa iliar. Ahora, si es que hay una injuria de la hepática derecha más la placa iliar, eso sí, en general genera un problema mayor
con biliomas y con la angiopatía isquémica del lóbulo derecho. Muchas veces hay que hacer resecciones. La gran mayoría son asintomáticos. Creo que lo más importante aquí es destacar que cuando hay una lesión de arteria y vena porta, eso requiere resección hepática porque eso va a generar una necrosis con sepsis y hay que hacerlo de manera oportuna. Hay que tener un buen entendimiento de la anatomía, de la irrigación de la confluencia biliar. Hay 13 casos publicados de falla hepática fulminante y 7 de trasplante hepático por lesiones vasculobiliares, pero incluso nosotros hemos hecho trasplantes hepáticos por estenosis de la vía biliar tardía secundario a sondas T o otras lesiones de vía biliar con repercusión crónica y cirrosis biliar secundaria. Los principios de la derivación biliodigestiva, según el doctor Mario Uribe, gran cirujano hepatobiliar de nuestro país, es que nunca debe quedar a tensión, siempre debe suturarse sobre pared de vía biliar sana, la anastomosis debe asegurar que el parénquima hepático quede drenado, debe evitarse las suturas isquemiantes y en general usar material absorbible. Y lo que queremos disminuir el riesgo de reestenosis, que es a mayor altura de la lesión, y cada intento de reparación, el porcentaje de éxito es menor. Hay implicancias médico-legales, en general pueden sufrir demandas, hay que hacer un buen consentimiento informado, informar al paciente, mantenerlo informado de la evolución al paciente y a la familia. El protocolo operatorio puede ser usado en la corte, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y la confidencialidad, la actitud profesional al recibir al paciente es muy importante. Y hay que destacar la derivación oportuna del tratante primario, evitar la complicidad, pero sí apoyar al colega. En conclusión, debemos poner el mayor esfuerzo en la prevención de las lesiones de vía biliar. Una lesión de vía biliar le puede ocurrir a cualquier cirujano. El diagnóstico precoz debe ser hecho con colangiografía intraoperatoria. Los mejores resultados se obtienen durante la misma intervención si es que hay un equipo de experiencia en esta patología. La reparación debe ser hecha por un cirujano hepatobiliar con experiencia en reparaciones biliares y eso mantiene los mejores resultados. No debemos empeorar la situación, el paciente puede ser reparado los primeros días con un buen resultado. Y el manejo cuidadoso de la situación disminuye el riesgo de acciones legales. Muchas gracias.